vamos a desarrollar unos ejercicios aplicando la descomposición de los vectores en sus vectores rectangulares, aplicando la ley de los cosenos y de igual manera aplicando la ley de los senos. En este primer ejercicio nos dan tres vectores A, B, C, como muestra la figura, y en él nos piden encontrar sus componentes rectangulares. Vamos a proceder de la siguiente manera. Sabemos que para encontrar las componentes rectangulares de un vector dado, la componente en X es igual al módulo del vector por el coseno del ángulo alfa, y la componente en Y es igual al módulo del vector por el seno del ángulo alfa. De esa manera, entonces, para el primer vector, se tiene que la componente en X es igual al módulo que vale 10 newtons por el coseno de 30 grados. Por lo que esto es igual a 10 newtons por 0,8660, y al hacer las operaciones se tiene que la componente en X es igual a 8,66 newtons. De la misma manera, la componente en Y será igual al módulo que vale 10 newtons por el seno de 30 grados. Nos queda igual a 10 newtons por 0,5, y finalmente la componente en Y de este vector es igual a 5 newtons. Para el segundo vector, su módulo es 7 newtons, por lo que la componente en X es igual a 7 newtons por el coseno de 58 grados. Esto nos da 7 newtons por 0,5299, y al hacer la multiplicación es igual a 3,70 newtons. Asimismo, la componente en Y será igual a 7 newtons por el seno de 58 grados. Luego, la componente en Y será igual a 7 newtons por 0,8480, y finalmente B sub Y es igual a 5,93 newtons. Para nuestro tercer vector, cuyo módulo es 12 newtons, se tendrá lo siguiente. La componente en X del vector C es igual a 12 newtons por el coseno de 240, igual a 12 newtons por menos 0,5, lo que nos da como resultado igual a menos 6 newtons. Ahora, la componente en Y de este vector C será igual a 12 newtons por el seno de 240 grados, igual a 12 newtons por menos 0,8660, y finalmente tenemos que la componente Y del vector C es igual a menos 10,39. De esa manera, hemos encontrado las componentes rectangulares de estos tres vectores. Procedemos a continuación a aplicar la ley de los cosenos y la ley de los senos para la suma de vectores. Observemos en este segundo ejercicio, nos dan dos vectores A y B, como se verá en la siguiente figura. Encontrar el vector resultante de la suma usando el método de los cosenos. Cabe anotar aquí que como toca encontrar el módulo del vector y además el ángulo, vamos a aplicar también el método o ley de los senos. Ubiquemos nuestro vector inicial que tiene un ángulo de 30 grados, cuyo módulo es de 10 newtons, y el segundo vector de ángulo 58 grados y su módulo de 7 newtons. Procedemos luego a construir el paralelogramo. Después de construido el paralelogramo, trazamos el vector resultante. Y observemos aquí que su ángulo es el ángulo que está pintado de color verde. Trazamos inicialmente la proyección al vector A, que forma un ángulo externo, que en este caso es de 28 grados, ya que resulta de restar 58 grados menos los 30 grados. Observemos aquí, esto vale 58 menos 30, nos da el ángulo
que está en color rojo. Por lo tanto, la resultante del vector será igual a la raíz cuadrada de 10 newtons elevado al cuadrado más 7 newtons elevado al cuadrado más 2 veces 10 newtons por 7 newtons por el coseno de 28 grados, que en este caso es el ángulo externo. Haciendo las operaciones tendremos que es igual a la raíz cuadrada de 100 newtons al cuadrado más 49 newtons al cuadrado más 140 newtons al cuadrado por 0,8829. Operando tendremos que es igual a 149 más 123,6. Sus unidades serán newtons al cuadrado. Al sumar esos dos resultados nos da igual a la raíz cuadrada de 272,6 newtons al cuadrado. Finalmente, al extraer la raíz cuadrada nos queda que el vector resultante es igual a 16,51 newtons. Bien, ahora, si nosotros miramos el triángulo ODE, observémoslo nuevamente, ODE. Este triángulo tiene un ángulo aquí que nosotros debemos encontrarlo para poder encontrar el ángulo del vector resultante, ya que este ángulo gamma, ojo, este ángulo gamma, sumado al ángulo de 30 grados, nos da el ángulo del vector resultante con relación al eje horizontal. Observemos aquí además que hay un ángulo de 152 grados que resulta de este ángulo que es de 180 grados, se le ha restado 28 grados, por lo que nos da 152. Miremos que este ángulo de 152 grados es opuesto al vector resultante. De igual manera, el ángulo gamma, que es el que necesitamos, es opuesto al vector de 7 newtons. Por lo tanto, al aplicar la ley de los senos, nos queda de la siguiente manera. Como ya sabemos que el valor de la resultante es 16,51 newtons, sobre el seno de 152 grados, que es el ángulo opuesto, es a 7 newtons como al seno del ángulo gamma, que es el ángulo que vamos a encontrar. Al hacer las operaciones nos queda que 16,51 newtons multiplicado por el seno del ángulo gamma es igual a 7 newtons multiplicado por el seno de 152 grados. Finalmente, al despejar el seno del ángulo gamma es igual a 7 newtons dividido entre 16,51 newtons por el seno de 152 grados. Obsérvese que este 16,51 newtons pasa al otro lado del igual a dividir. Haciendo las operaciones nos queda que el seno del ángulo gamma es igual a 0,4239 por 0,4694. Finalmente, el seno del ángulo gamma es igual a 0,1989. Para encontrar el ángulo, recordemos que vamos a aplicar la operación inversa del seno, que en este caso es la función arco-seno. Entonces, gamma es igual al arco-seno de 0,1989, que nos da como ángulo igual a 11,47. Observemos entonces que este 11,47 que iría aquí como el ángulo gamma, sumado a este ángulo de 30 grados, nos da el ángulo que tiene nuestro vector resultante. Por lo tanto, el ángulo buscado será igual a los 30 grados más 11,47 grados, dando como resultado el ángulo de 41,47 grados. De esa manera, entonces, se concluye que nuestro vector resultante tiene como módulo 16,51 newtons y un ángulo de 41,47.
Para nuestro tercer ejercicio, veamos lo que dice. Realiza una gráfica que muestre dos fuerzas iguales de 20 newtons, formando los ángulos indicados de 45 grados y 133 grados respectivamente con la horizontal. ¿Cuál debe ser el valor de la fuerza para reemplazar estas dos fuerzas y cuál debe ser el ángulo que forme la fuerza resultante con la horizontal? Primero nos pide que encontremos la gráfica, por lo tanto vamos a construirla. Tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas x, y, nuestro primer vector cuyo valor es de 20 newtons, formando un ángulo de 45 grados, y luego nuestro vector de 20 newtons, pero formando un ángulo de 133 grados. Ahora, para sumarlos, vamos a construir el paralelogramo entre ellos. Observemos aquí que ya tenemos nuestro paralelogramo y por lo tanto vamos a tirar o a extender nuestro vector resultante que va desde el inicio del vector A hasta el final del vector B. El trabajo aquí también será encontrar, además del módulo del vector, el ángulo beta que lo hemos llamado en este caso. Primeramente vamos a proyectar el vector A. En esta parte se forma un ángulo exterior que tiene un valor de 88 grados, ya que se hace la siguiente operación. A los 133 grados le restamos los 45 grados que nos queda de esta manera. Observen que 133 va hasta aquí, menos los 45 nos queda este ángulo. Este ángulo que es equivalente al ángulo externo de esta figura. Ahora, observemos además que en esta parte estos dos ángulos suman 180 grados, por lo que el valor de este ángulo interno es de 92 grados. Por lo tanto, en el triángulo OGT, observémoslo nuevamente, OGT, vamos a aplicar la ley de los cosenos y la ley de los senos para encontrar los respectivos ángulos. Miremos que en este caso también hemos definido este ángulo gamma y por lo tanto vamos a proceder a hacer lo siguiente. El módulo del vector resultante será igual a la raíz cuadrada de 20 newtons al cuadrado más 20 newtons al cuadrado más 2 por 20 por 20 por el coseno de 88 grados, que es el ángulo externo a este triángulo. Por lo tanto, al aplicar las operaciones, nos queda igual a la raíz cuadrada de 400 newtons al cuadrado más 400 newtons al cuadrado más 800 newtons al cuadrado por 0,0348, que es el coseno de 88 grados. Haciendo las operaciones nos quedaría igual a la raíz cuadrada de 800 newtons cuadrados más 27.84 newtons elevado al cuadrado. Sumando todo esto nos queda que el vector resultante es igual a la raíz cuadrada de 827,84 newtons elevado al cuadrado, y finalmente al extraer la raíz cuadrada nos queda igual a 28,77 newtons. De esa manera hemos encontrado el módulo del vector resultante. Ahora vamos a encontrar el ángulo gamma para poder encontrar el ángulo beta. Para ello aplicamos la ley de los senos. Obsérvese aquí que este lado, que es el vector resultante, que es el opuesto del ángulo de 92 grados, y que el vector de 20 newtons, que es este en este caso, es opuesto al
ángulo de gamma, por lo tanto es al seno de gamma. Lo leemos nuevamente, entonces 28,77 newtons es al seno de 92 grados, como 20 newtons es al seno de gamma. Haciendo las operaciones, nos queda que 28,77 newtons por el seno de gamma es igual a 20 newtons por el seno de 92 grados. Al despejar el seno de gamma, nos queda así: 20 newtons dividido entre 28,77 newtons por el seno de 92 grados. Operando, nos queda que el seno de gamma es igual a 0,6951 por 0,9993, que es el seno de 92 grados. Y finalmente, al hacer ese producto, nos queda que el seno de gamma es igual a 0,6946. Para encontrar gamma, aplicamos la operación inversa, que es el arcoseno de 0,6946. Resultando que gamma es igual aproximadamente a 44 grados. Observemos entonces que si gamma vale 44 grados y ya tenemos este ángulo de 45 grados, por lo tanto el ángulo beta debe valer 89 grados. En conclusión, tenemos que el ángulo beta es igual a 45 grados más 44 grados igual a 89 grados. Así queda determinado entonces que el módulo del vector resultante es igual a 28,77 newtons, formando un ángulo de 89 grados. Procedemos a dar solución a otro de los ejercicios planteados. Veamos. Realiza una gráfica que muestre dos fuerzas, la primera de 15 newtons formando un ángulo de 225 grados con el eje positivo de las X, la segunda fuerza de 25 newtons formando un ángulo de 345 grados con el eje positivo de las X. ¿Cuál debe ser el valor de la fuerza para reemplazar estas dos fuerzas y cuál debe ser el ángulo que forme la fuerza resultante con la horizontal? Veamos entonces. Primero vamos a construir la gráfica que nos piden, que en este caso va a ser un vector de 15 newtons formando un ángulo de 225 grados. Luego ubicaremos el vector de 25 newtons formando un ángulo de 345 grados. Bien, procedemos como hemos venido haciendo primero a construir nuestro paralelogramo. Una vez que tenemos el paralelogramo, trazamos por la diagonal el vector resultante. Obsérvese aquí que el vector resultante va a formar este ángulo que es el que debemos determinar también usando las dos leyes. En este caso, la ley de los cosenos y la ley de los senos. El vector resultante será encontrado de la siguiente manera. Observemos que ya hemos trazado la proyección del vector de 15 newtons que forma un ángulo exterior en esta parte que equivale a 120 grados, ya que resulta de restar 345 grados menos 225. Obsérvese además que aquí este otro ángulo, por ser este caso la suma igual a 180, este ángulo debe valer 60 grados. Dicho eso, entonces vamos a encontrar ya los resultados que se puedan tomar aplicando las diferentes leyes. Observemos además que a este ángulo lo vamos a llamar ángulo gamma y al ángulo del vector resultante lo vamos a llamar alfa. Procedemos entonces a encontrar el valor resultante del vector, igual a la raíz cuadrada de 15 newtons al cuadrado más
25 newtons al cuadrado más 2 por 15 newtons por 25 newtons por el coseno de 120 grados, cuyo ángulo es el ángulo externo a este triángulo OGJ que se ha formado aquí en este caso. Al hacer las operaciones se obtiene que el vector resultante es igual a la raíz cuadrada de 225 newtons al cuadrado más 625 newtons al cuadrado más 750 newtons al cuadrado por el coseno de 120 que vale menos 0,5. Continuando con las operaciones, se tiene que esto nos da 850 newtons al cuadrado menos 375 newtons al cuadrado. Obsérvese aquí que más por menos me da menos. Haciendo la respectiva operación nos queda igual a la raíz cuadrada de 475 newtons al cuadrado. Extrayendo la raíz cuadrada a ese valor, finalmente tenemos que es igual a 21,79 newtons. Es decir, este vector resultante tiene un valor de 21,79 newtons. Procedemos a encontrar el ángulo gamma que sumado al ángulo de 225 grados nos dará como resultado el ángulo alfa. Veamos entonces, 21,79 newtons es a 60 grados. Observemos aquí, este lado es a este ángulo opuesto, como 25, que es este lado, es al seno de gamma. Eso es lo que hemos planteado aquí. Por lo tanto, al hacer las operaciones, tendremos que 21,79 newtons por el seno de gamma igual a 25 newtons por el seno de 60 grados. Observemos que al despejar el seno de gamma es igual a 25 newtons dividido entre 21,79 newtons por 0,8660, que es el seno de 60 grados. Obsérvese aquí que este valor, que es de 21,79 newtons, pasa al otro lado del igual a dividir. Finalmente, seno del ángulo gamma es igual a la división de 25 entre 21,79 que nos da el valor de 1,1473 multiplicado por 0,8660. Este producto nos da 0,9935. Para encontrar gamma, aplicamos nuevamente la operación inversa, que es el arco seno, en este caso del valor 0,9935, resultando gamma igual a 83,46. Observemos entonces que gamma vale 83,46. Si nosotros sumamos este valor a 225 grados, nos da como resultado el ángulo de 308,46. Es decir, como conclusión tenemos que el vector resultante tiene un valor de 21,79 y forma un ángulo con la horizontal de 308,46. De esa manera, entonces, hemos aplicado los conocimientos que hemos mirado en los videos anteriores, la descomposición de las componentes rectangulares de un vector, la aplicación de la ley de los cosenos y también la aplicación de la ley de los senos. Nos vemos en un siguiente video.